Hola queridos amigos y hermanos, bienvenido a su programa Lecciones para la Eternidad. Vamos por la lección número 4 y sin duda alguna estamos aprendiendo muchas cosas del carácter de amor de Dios, como ya venimos hablando semana tras semana, aún en la lección anterior, y esta vez continuaremos viendo algunas imágenes de la Biblia para adquirir conocimiento. Ya hemos mencionado que estamos avanzando algunas simbologías para saber cómo interpretar las escrituras, así que nos van a ayudar a nutrir mejor nuestro conocimiento. Bien, tengo también, como de costumbre, a nuestro querido amigo fiel acompañante Joel. Joel, gracias por recibir la invitación y estar con nosotros nuevamente. Gracias también al Señor por la oportunidad que tenemos. Gracias también, Ronald, por la invitación. Y la verdad es que siempre es una alegría, un gozo estar aquí, compartir la palabra del Señor. Y como bien dijiste, las profecías tienen por centro mostrarnos el amor de Dios. Y es eso lo que hemos estado viendo a través de estas lecciones, de estas semanas, casi ya cumpliendo un mes de este trimestre. Es el amor de Dios lo que refleja en nuestros corazones delante de nosotros a través de la cruz. Así es. Y animarte también a usted que está detrás del teléfono, del computador, a que también nos ayudes a compartir estas hermosas enseñanzas de las lecciones, sin duda como se llama el canal mismo, Lecciones para la Eternidad. Las lecciones que aprendemos aquí y practicamos serán para la eternidad, ¿no? Bien, para comenzar con el estudio de esta semana, vamos a comenzar con palabras de oración. Joel nos puede dirigir con oración. Sí, oremos. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque a través de ella nos traes verdades tan maravillosas que conmueven y emocionan nuestro corazón. Señor, ahora que nos disponemos a estudiar tu palabra, ver algunas muestras de esta grande verdad que nos quieres revelar a través de las profecías, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos instruya, que a través de Él y de tu palabra podamos nosotros estar dispuestos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a discernir las cosas espirituales espiritualmente, y que esto no quede solamente como letra, sino que pueda reflejarse en nuestro corazón. Acompáñanos en este estudio, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana tiene un título que se llama Las Naciones, y de hecho solo vamos a ver la primera parte porque la siguiente semana veremos la segunda parte. Así que haremos lo posible para limitarnos de hablar solo lo que está escrito para esta semana, ¿no? Yo sé que a veces cuando se comienza por una imagen, por un pasaje, empezamos a hablar esto, aquello. Bueno, intentaremos limitarnos a solo hablar lo que está escrito en la enseñanza de la semana. Joel, si nos puedes leer el versículo de memoria que se encuentra en Daniel 7:14. Sí, Daniel capítulo 7, versículo 14 dice así: y le fue dado dominio, hablando del Hijo del Hombre, versículo 3, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que no pasará, y su reino uno, que no será destruido. Una promesa que abarca un gran dominio, o sea, no solamente el dominio de esta tierra, sino que va mucho más allá de eso, trascendiendo aún los tiempos. Es una promesa bien grande, dada a Cristo. Y es interesante, ¿no? Porque a lo largo de la Biblia se muestra ese poder o dominio de querer gobernar una nación por la eternidad. Sin embargo, la historia bíblica nos muestra, por más que alcanzaron un poderío, aquellas naciones como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, no tuvieron un tiempo duradero en esa posición que se llegaron a ser nación poderosa, gobernante del mundo en su tiempo. La historia bíblica sencillamente nos muestra el intento, ¿sí? El intento de querer ser gobernante por
por las edades, ese intento siempre ha terminado en un trágico fracaso. Porque la Biblia en Daniel 7:14, acabamos de leer, nos muestra de que el único dominio, el único reino que va a permanecer por la eternidad y nunca va a pasar es aquel reino que no será destruido, y es el reino que Cristo vino a establecer a este mundo. Así que esa enseñanza pues está mostrada desde Génesis hasta Apocalipsis. En toda la historia viene de qué tipo de reino Dios ha intentado establecer y cómo esos principios de su reino lo enseñó en su primera venida, ¿no? Bien, de eso se trata la historia de esta semana, así que veamos qué nos enseñan los siguientes días. El día domingo nos habla de un personaje que fue el que comenzó a construir ciudades conocidas en las Sagradas Escrituras. Y justamente hablamos de Nimrod y Nínive. Fueron ciudad, Nínive sabemos que fue una ciudad, Nínive quizás es más conocida por lo que fue el profeta Jonás a predicar el Evangelio, ¿no? Le dio una profecía condicional, y Nínive es más conocido por aquella historia de Jonás. Mas, sin embargo, vamos a sacar enseñanzas acerca de lo que hizo Nimrod. ¿Quién era este personaje? ¿Qué ciudades construyó? ¿Y qué podemos aprender? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender acerca de esta historia, especialmente de Nimrod? Bien, Muy bien. comentemos un poco. Sí, la lección nos da como un pequeño contexto para hablar acerca del personaje principal de este día, que es Nimrod. Nos habla de que el hombre fue expulsado del Edén por causa del pecado. El Señor mantuvo el Edén ahí todavía por mucho tiempo, donde los siervos del Señor vendían y ofrecían sacrificios allí a las puertas del Edén, mas no se le permitía la entrada allá. Después, cuando la maldad es multiplicada por sobre la tierra, Dios dice que va a mandar un diluvio y Él retira. Dice la sierva del Señor que con la misma mano que había plantado el Edén, lo quitó también con esa misma mano de la tierra. Muy bien, entonces, el diluvio. Y Noé, al terminar el diluvio, se establece en la tierra con sus hijos, se empieza a multiplicar. Y aquí hay unos textos bien interesantes que es mencionado en Génesis el capítulo 10, donde aquí vamos a encontrar a Nimrod. Versículo 1, Génesis capítulo 10, versículo 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. Solamente eran 8 personas. Después del diluvio de esas 8 vienen todas las naciones que nosotros conocemos ahora. Sin embargo, cuando llega en desde el versículo 8 dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Es interesante porque en las generaciones anteriores, antes de Nimrod, no menciona a alguien que se puso por encima de los demás, sino a él. Y es interesante porque vamos a ver a través de la Biblia este mismo sentido, y más que todo en las profecías de Daniel y Apocalipsis: gobiernos, reinos, cabeza, quienes son personas por encima de esos reinos, quienes gobiernan y dominan. Y la primera alusión a eso tenemos a Nimrod, que es el primer poderoso de la tierra. ¿Pero qué es lo que él hizo? Dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Ahora, esta frase, delante de Jehová, algunos traducen de diferentes maneras, algunos diciendo que estaba delante de Jehová como que de buena manera, más el texto habla en el sentido de que estaba en contra de Dios, en rebelión contra Dios, por lo cual se dice así, como Nimrod, vigoroso cazador de delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Y esto nos recuerda a la Torre de Babel, que bueno, de hecho era una construcción que el mismo Nimrod había comandado por si acaso Dios no cumplía la promesa que se le había hecho a Noé. Como que dice así el hombre: Dios tal vez se olvidó de nosotros, Él es verdad que existe y todo eso, pero tal vez Él se olvidó de nosotros y no va a cumplir lo que Él dijo, y tal vez venga otra destrucción por agua y nosotros vamos a estar seguros en esta torre. Solamente incredulidad y escepticismo. Entonces, dice después el versículo 10: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Cainé en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive.
Luego dice, entre Nínive y Caya, la cual es ciudad grande. Ahora, aquí es mencionada la ciudad de Nínive. Es interesante que Nimrod, ese hombre poderoso, fue y construyó una ciudad. Ahora, ¿qué representa una ciudad? Tal vez es una forma de encontrarle solución a los problemas que había. Una ciudad es la forma de sentirse cómodo a lo que Dios había ya estipulado, como lo que dijo en Génesis en los primeros capítulos, que del sudor de tu frente comerás. Sin embargo, para ellos eso era muy, como en nuestro tiempo, muchas veces, un poco humillante. Entonces ellos, para facilitarse la vida, para no ganarse el pan de esa manera, ellos construyen ciudades, mucha comunidad, y a causa de eso vienen muchas otras consecuencias como la ociosidad, la hartura de pan, como sucedió con Sodoma, etcétera, etcétera. Sin embargo, es interesante esa palabra ciudad, porque no comenzó solo con Nimrod, sino con Caín. Si nosotros revisamos versículos anteriores, vamos a ver que Caín fue quien construyó una ciudad. Después de que él asesina a Abel, Dios habla con él y dice en el versículo 16 de Génesis capítulo 4, y Caín se fue de la presencia de Dios. Es interesante eso, se fue de la presencia de Dios y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc y edificó una ciudad. Entonces, parte de alejarse de la presencia de Dios era construir una ciudad. No es errado decir de que en la visión de Nimrod era eso mismo. Él llegó a un punto de él sentirse Dios, porque él se colocaba por encima de sus hermanos. Y es interesante que él fue llevado también a construir una ciudad, que en este caso es Nínive. Ahora, ¿por qué se desarrolla esto en el ser humano? ¿Por qué se desarrolla este sentimiento de querer actuar de esa manera como lo hizo Caín, como lo hizo Nimrod? Es que a veces por el mismo hecho de querer preservar mi vida, yo muestro incredulidad a la promesa que Dios ya nos hizo. Y a través de las profecías vamos a ver que los reinos tenían ese mismo sentimiento, autosuficiencia, independencia del Creador. Y esa misma característica es reflejada en esos reinos que cayeron. Sin embargo, como vimos en el versículo inicial, hay un reino el cual no va a caer. Un reino que está basado en el amor, en el altruismo. Y ese es el reino de Dios, que contrasta significativamente con el reino de los hombres, que al final perece. Interesante la historia de este hombre, ¿no? Porque dice fue un poderoso en la tierra, o fue el primer poderoso en la tierra y fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa es la descripción que da y sabemos que Nimrod también es de la descendencia de Cam. Cam, sabemos en el capítulo 9, verso 25, fue Cam fue maldito, ¿no? Por su padre, porque había visto la desnudez de su padre y había contado a sus hermanos. Ahora, este hombre, pues, fue vigoroso cazador delante de Dios. Y creo que la explicación que diste es muy buena, porque esa palabra delante quiere decir fue en contra, ¿no?, de la voluntad del Señor. El hombre es siempre por naturaleza así, ¿no? Cuando decide apartarse de los sencillos mandatos de Dios, el hombre intenta obrar siempre por su propia fuerza, por su orgullo, gusta hacer lo que se le place. Yo creo que no era ignorante Nimrod a la historia del diluvio, que incluso a las promesas de Dios que había hecho de no destruir más al mundo. Y mira, él fue, dice, vigoroso cazador delante de Jehová. Él fue en contra de Jehová, él fue como un rebelde de corazón. ¿Y qué lleva a esa rebeldía? El orgullo, la ambición de querer hacer su propia voluntad. Y ese mismo espíritu fue el espíritu que Satanás reveló allá en el cielo. Así que hoy en día nosotros también corremos el riesgo de tener ese mismo espíritu de rebeldía cuando dejamos de escuchar y atender al sencillo mandato del Señor. Sabemos que aquellas ciudades que en su tiempo ya eran construidas, la Biblia también manda de que esas mismas ciudades que después se convirtieron en semilleros de vicio, de pecado,
de la licenciosidad, así como Sodoma y Gomorra fueron destruidos. La Biblia menciona que también van a ser destruidos hoy en día. Y esa es la realidad que vivimos. El mandato del Señor es que siempre fue diferente a lo que esos hombres intentaron hacer, ¿no? Es interesante notar también de que a pesar de que el hombre va en contra de la voluntad divina del Señor, Dios siempre tiene un límite de tolerancia. Y eso es lo que nos menciona el Espíritu de Profecía en Profetas y Reyes, donde dice que Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, ¿sí? Por más que ellos deciden seguir los designios de su propio corazón en rebeldía contra su Creador, Dios concede a los hombres un tiempo de gracia, les deja seguir su propio camino, ¿sí? Pero existe un punto más allá del cual se agota la paciencia divina y se han de manifestar con seguridad los juicios de Dios. El Señor soporta durante mucho tiempo a los hombres y las ciudades, enviando misericordiosamente amonestaciones para salvarlos de la ira divina. Pero llegará el momento en que ya no se oirán las súplicas de misericordia y el elemento rebelde que continúe rechazando la luz de la verdad quedará raído. Así que Dios tiene siempre una tolerancia. Aquel hombre que decide seguir sus propios sus propios deseos de corazón, Dios va a dejar a esa libertad. Así como el pueblo decidió seguir, que más luego vamos a hablar, decidió pedir un rey, Dios va a permitir así. Y Dios permite, pero recuerde, Dios tiene un límite de tolerancia. No abusemos de la tolerancia de Dios, sino que aceptemos el sencillo consejo del Dios vivo. El siguiente día nos habla justamente de Abraham. Ahora sí retrocedemos o avanzamos unos 2 capítulos y vamos a hablar de Abraham. ¿Quién fue este hombre? Yo sé que estamos muy familiarizados. Abraham es muy conocido para nosotros y que así como fue para el pueblo judío, consideraban como el padre de la fe. La pregunta es, ¿por qué llamó Dios a Abraham? Lo que la lección nos ofrece, ¿no? ¿Por qué? A abandonar su nación de origen. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Bien. Muy bien, el capítulo 10 y 11 de Génesis nos muestran el panorama que estaba antes de que Abraham sea llamado. Bueno, no inmediatamente antes, pero más o menos el círculo en donde estaba el contexto por el cual fue llamado Abraham. Capítulo 11 vemos la Torre de Babel, confusión de lenguas, y entonces en esa confusión que hay de lenguas, división de personas, yo creo que ahí también se encuentra el propósito por el cual Dios llamó a Abraham. Dios quería alcanzar a esas personas también. Si nosotros vemos el capítulo 12 de Génesis, el versículo 3, nos va a mostrar un poquito del propósito que Dios tenía. Bueno, en cierta manera es el propósito amplio que vamos a ver del pacto a Abraham. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el propósito principal, llevar bendición a todas las familias de la tierra. Ese era el llamado. Dios elige a Abraham no para ser un pueblo peculiar, para favorecerlo solamente a él o a su descendencia. Dios llama a Abraham porque él quería un medio por el cual toda la tierra sea bendecida. Ese era el propósito. En Abraham serán benditas todas las familias de la tierra, y como más adelante vamos a ver en el capítulo 15 y capítulo 22 de Génesis, donde se le especifica que es en su simiente, que es Cristo. Ahora, el hecho de que también lo llama Abraham de su tierra es porque, a pesar de que ellos adoraban en cierta manera al Dios verdadero, había, como mencionamos la lección pasada, de que en la familia de Abraham había esa tendencia a adorar al Dios verdadero y esa inclinación a ello, aún allí había influencias paganas, y tal vez la familia no iba a comprender el propósito de llamado de Abraham. Entonces Dios, en su misericordia, llama a Abraham de su parentela para una tierra de desconocidos. Y a veces ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. A veces salir de nuestro lugar de conforto, salir de la comodidad de casa, del cariño de los familiares, para un lugar en donde vamos a aprender a depender del Señor. Entonces Dios lo llama
Y Deuteronomio, el capítulo 4, versículos 5 al 9, nos van a mostrar ese propósito. Dios quería conformar un pueblo que sea un espectáculo al mundo. Dios quería un pueblo por el cual pueda ser observado la luz del gobierno de Dios. Bueno, voy a leer el texto. Dice, mirad, Deuteronomio 5, 4, 5, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en el cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlo pues y ponedlo por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, el hecho de guardarlos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Entonces, el hecho de que las naciones se sorprendan y exclamen, ¿qué nación tan grande y sabia? Es porque tenían un Dios muy cercano y el pueblo guardaba lo que Dios le decía. Esa es la razón del asombro de las naciones y eso es lo que Dios quería para con Israel. Se reveló esto, sí, con Salomón. Llegó, como podemos decir, fue el auge del pueblo de Israel, donde la reina de Saba fue de un lugar pagano a ver y a conocer al Dios de Israel. Ahora, este es el resultado que Dios quiere para con su pueblo adventista hoy. Hemos percibido esto en cierta manera en nuestra historia, sí, a través de la salud. El adventismo era por mucho tiempo un pueblo muy adelantado para su época en cuanto a la salud. Había personas bien distinguidas que por la sierva del Señor recibimos bastante luz en cuanto a la salud y esas normativas, esos preceptos que nosotros tenemos de la salud llevados a la práctica nos revelan como un pueblo peculiar, un pueblo distinguido. Aún ahora el adventismo, por su forma de alimentarse, por su forma de vestir, por su misma educación, con toda la luz que tenemos, debiéramos ser un espectáculo al mundo. En su tiempo Madison fue un espectáculo a todo el mundo, pero eso debe repetirse ahora, en nuestro pueblo. Ese es el deseo que el Señor tiene para con el adventismo ahora. Amén. Es interesante observar en la experiencia de Abraham, Dios mostrándole su promesa. El libro de Gálatas 3, 8 nos habla de que Dios dio de antemano el evangelio a Abraham. Lo que Dios hizo en Génesis 12, versículo 3, 2 y 3 es simplemente darle aquel pacto, darle el evangelio a Abraham de que en ti serán benditas todas las naciones. Y cuando habla de esa bendición es que esas bendiciones, esa bendición era acepta en la simiente, ¿sí? La única manera de alcanzar aquella bendición era en la simiente, y la simiente era Cristo, de acuerdo a Gálatas 2:16. Esa simiente era Cristo. ¿Y en qué condecía? La palabra no es condecía, se me escapó de la mente, pero ¿cuál era o en qué consistía? ¿Sí? Me estoy olvidando algunas palabras por intento de aprender otro idioma. Sin embargo, ¿en qué consistía aquella bendición? Es interesante porque dice, en Cristo serían benditas en aquella simiente. Y no hay duda que aquella bendición para que Abraham fuese bendecido, porque dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa bendición consistía en el perdón de los pecados. Y a Abraham fue predicada el Evangelio. Abraham salió de su casa, Dios quiso darle una educación, debía estar lejos de su parentela, de sus amigos, porque en su casa no iba a aprender lo que él aprendió en Canaán. Dios fue tan misericordioso de que Abraham fuese ahora sí una luz para el mundo. Imagínate, siempre ha sido ese el propósito de Dios, de que el pueblo fuese una luz, una solución para la gente que está en tinieblas. Siempre fue. Y Jesús mismo dijo, no, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal del mundo. Dios siempre tuvo ese mismo propósito con su pueblo. Mas, sin embargo, el pueblo nunca ha reflejado en su plenitud como Dios quisiera, aún no lo ha reflejado. En Salomón se ha visto, Jesús reflejó los principios de ese verdadero reino, fue luz del mundo, mas sin embargo
Dios quiere hoy, como bien, o sea, Joel mencionó la historia de la iglesia adventista. Nuestra iglesia también fue llamada para hacer esa luz y tuvimos mayor luz en asuntos de salud, educación, en asuntos doctrinarios. Tenemos mayor luz y Dios quiere que siempre que seamos ese espectáculo al mundo. ¿Y cómo va a acabar el mundo? Con un espejo. La luz va a brillar hasta que el día esclarezca por completo, hasta que el día llegue a ser un mediodía. La escritura nos enseña eso. Dios siempre quiere que seamos una luz. La pregunta es, ¿somos luz? Si no lo somos, ¿cómo podemos ser? Escucha los consejos en el libro de Deuteronomios. El consejo es, si oyeres su voz, si oyeres atentamente su voz. Dios no dice, si cumplieres. La primera parte que dice, si oyeres. Escucha como Abraham lo que Dios dice. Entonces, cree en lo que Dios dice y recibe lo que Dios promete, aquellas bendiciones, y serán parte de ti aquellas promesas. Dios no dice, haz esto, haz aquello. Dios dice, escucha atentamente a mi voz, préstale oído a mi voz. Entonces las otras naciones dirán que realmente es pueblo santo y justo y bueno. ¿Quién como esa nación que tiene un Dios poderoso que lo guarda, que lo vigila? Escucha atentamente a su voz. En toda la Biblia yo encuentro eso, ese sentido. Dios no dice, haces eso y luego me vienes. No, escucha mi voz atentamente, préstale oído a lo que yo estoy diciendo. Ese es el consejo de Dios para la humanidad. Si tan solo escuchas lo que Él está diciendo y la aceptas por fe, entonces poseerás lo que Él está prometiendo en su promesa. Ese es el consejo. El consejo bíblico siempre ha sido eso. Bien, el día martes hay otra historia que encontramos, una historia quizás muy trágica, ¿no? Una historia que muestra un rechazo a Dios. El título que colocaron para este día es Recibió lo que pidió. Esta historia está en 1 Samuel capítulo 8, 4 al 18, cuando los líderes o los ancianos van al profeta Samuel y dicen, bueno, Samuel, ya estás viejo, tus hijos se han desviado y yo sé que estás a punto de morir. Ahora nosotros pedimos un rey. ¿Ustedes se imaginan cómo Dios se sentía cuando ellos dijeron? Era un rechazo absoluto. Bien, comentemos, antes que comience a hablar, ¿sí? Comentemos un poco acerca de esa historia y de qué manera podemos nosotros también caer en tentaciones similares como ese pueblo. La lección está girando en torno a naciones, gobiernos Ujú. y el pueblo de Israel, teniendo a Dios como su gobernante, ellos quisieron ser igual que las otras naciones. ¿Qué de diferencia había? El pueblo de Israel era guiado por jueces, pero era Dios su gobernante. Y las otras naciones tenían como gobernante un hombre visible. Y ellos viendo que Samuel estaba ya envejeciendo, le dicen, nosotros queremos tener un rey. Esto no le parece bien a Samuel. Él se acerca a Dios llevando estas palabras y Dios le dice, tú no te preocupes porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y es bien interesante que Dios ya había previsto eso. Y si nosotros vamos a Deuteronomio, encontramos que Dios ya había hablado de esto cuando ustedes me pidan rey y había hasta estipulado ciertas directrices en cuanto a este asunto. Sencillamente quiero leer lo que dice en el libro del Patriarcas y Profetas en la página 656. Dice de esta manera: Él permitió al pueblo que siguiera su propia elección, porque rehusó guiarse por sus consejos. Oseas declara que Dios les dio un rey en su furor. Oseas 13:11 dice así: Te di el rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Continúa la cita: Cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse de su pecado. Había un riesgo en que un hombre sea la autoridad de un gobierno. Eso era lo que sucedía con las naciones paganas. Dios, no era la voluntad de Dios eso para con Israel, pero como lo que acabamos de leer, dice que Dios cedió a eso, permitió para que ellos se dieran cuenta. Y nosotros podemos percibir que en muchas ocasiones los reyes, uno tras otro, era
hizo lo malo delante de Dios, hizo lo malo delante de Dios. Esos reyes, si aún los buenos traían cierta opresión sobre el pueblo de Dios, ¿cuánto más los reyes malos? Realmente oprimían al pueblo, pero eso es lo que ellos buscaron, ser como las otras naciones. Pero ellos aprendieron lecciones duras a través de su experiencia. Y así es, ¿no? En toda la historia no, se nos muestra. Es increíble. Dios muchas veces permite lo que el pueblo está pidiendo. Ujú. Por más que él había dicho, pero yo lo voy a elegir al rey, yo lo voy a hacer eso. Y también recuerdo aquella cita que dice que Dios mismo dice, ¿no? El profeta dice, él mismo se sintió rechazado. Le dijo a Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Porque ¿qué tipo de gobierno Dios quería realmente con su pueblo? Él realmente quería ser un gobernante fiel. Y es más, él mismo le advirtió, o sea, ese rey que voy a colocar va a hacer esto, va a hacer esto, va a haber impuestos, va a oprimirlos. Y aún así, él, bueno, no nos importa. Queremos rey. Y nunca, o sea, la voluntad de Dios siempre fuera que Dios sea gobernante. Y es más, aquel que quería gobernar sobre los demás debía ser el siervo, porque es el principio que Dios dejó en las Sagradas Escrituras. Jesús mismo dijo, aquel que quiere ser mayor, tiene que ser siervo. Yo mismo he venido, dice Jesús, yo mismo he venido no a ser servido, sino a servir. Es el principio que se debía regirse. Por eso que Jesús muestra los principios de su reino que debían siempre ser regidos desde tiempos antiguos. Mas, sin embargo, nunca aconteció eso. Nunca aconteció eso. Cuando vemos de que qué tipo de gobierno tuvieron después de la muerte de David, ¿sí? Y después de Salomón, sencillamente vemos de que los reyes que sucedieron a Salomón hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Por ejemplo, Roboán, 14:22, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y así en toda la escritura, cada rey que sube, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, como Nadab también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como Basa. Y la lista es grande, ¿no? Cada rey que sube lo hizo lo malo. Y aquel rey, ¿no? O aquel rey que subió al trono que fue aquel que cortó a Isaías por la mitad, fue el rey Manasés. Ujú. Ese rey se fue a un extremo, llevó a una apostasía nacional al pueblo de Israel. Una apostasía completa. Pero lo increíble también es que ese hombre va a estar salvo en el cielo. O sea, la razón por la que subieron esos reyes, subieron y subieron, quizás nunca comprendieron aquel principio que ellos debían ser siervos, debían hacer lo recto ante la presencia del Señor. Mas Dios dio lo que ellos pidieron. Por eso el título decía, ¿no? Lo que pidió, Dios les dio. Ujú. Y Dios va a ser condescendiente, va a permitir que el hombre muchas veces lo que pida, Dios va a decir, está bien, lo pediste, te la doy. Porque Dios nunca fuerza la conciencia. Dios muchas veces permite algo que no es permitido. Dios permite para que el hombre aprenda las lecciones. O sea, el intento de permitirlo es simplemente porque Dios quiere redimir. Dios quiere enseñar de que no hay un mejor gobernante que Él. El hombre siempre debería ser dependiente de Dios. Mas la Biblia nos enseña de que cuando el hombre pide, Dios también va a dar. Mas, sin embargo, aún esos son redentivos. No sé si querías mencionar algo más, Joel. De este día no. Ok. Bien, interesante esa enseñanza. El día miércoles nos habla de los gobernantes, ¿sí? Los gobernantes de los gentiles. Es interesante ver en toda la historia bíblica la manera en que cómo Dios se relaciona con Israel y cómo hoy también Dios se relaciona con su iglesia, ¿sí? Los errores que se cometieron en antaño, hoy muchas veces esos mismos errores son repetidos, Ujú. esos mismos pasos son seguidos por el pueblo que profesa obediencia al Señor. Ahora, en el libro de Mateo 20, 25 al 28 hay una enseñanza ahí. La pregunta es, ¿contra qué error advirtió Jesús a sus discípulos al establecer la obra de la iglesia cristiana? Bien, que aún continuamos con la historia anterior, pero esa historia anterior está ligada con este Ujú. día. Con este día. Hay una conexión, ¿no? Sí, Mateo 20, 25 dice, entonces Jesús llamándolos dijo,
sabéis que los príncipes de los gentiles, Ujú. en la lección tiene el título Los gobernantes de los gentiles, dice, se enseñorean sobre ellos. Esa era la característica de los gobernantes de las otras naciones. Eran personas quienes ejercían autoridad y dominio sobre los demás. Y los que son grandes ejercen sobre ellos autoridad. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quisiere ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quisiere ser el primero entre vosotros sea vuestro servidor. Lo que dijiste tú hace un momento. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el principio de la verdadera lideranza, de la verdadera, ¿cómo puedo decir? Lo que el Señor quería para su iglesia. No era que una persona esté por encima y gobierne a los demás o tenga toda la autoridad y toda la supremacía, sino que entre ellos los que más sirven era la característica de los verdaderos líderes y maestros. Hay un peligro muy grande cuando la autoridad recae sobre un hombre falible. Hay un gran peligro que se corre porque ese hombre es susceptible también a tentaciones, a caer, a fracasar, a tener altibajos. En el caso de Israel, cuando Dios era su gobernante, no ocurrió eso, porque Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. En Él no va a haber variación. En cambio, en un hombre sí. A veces está bien, a veces está mal. Dios nunca quiso eso para su iglesia. Y la lección nos narra un poco en cuanto a la iglesia primitiva, en la forma en cómo ellos se establecieron. Satanás primero puso persecución, no dio buenos resultados, y ahora él de manera suspicaz, de manera sutil, él se entremezcla con los cristianos y ahora les da autoridad. Si por la opresión no podían, por la autoridad que se les estaba dando, tal vez iban a caer, y fue así. Primero, cuando Constantino en el año 313, él da un edicto, el edicto de Milán. Constantino da ese edicto de tolerancia a los cristianos donde ya no son ellos perseguidos. Bueno, es una historia un poquito amplia ese asunto de Constantino, el por qué dio todo ese edicto. Él tuvo una impresión, ganó una guerra por una cruz y bueno, él da ese edicto. Los cristianos no son perseguidos y en cierta manera tienen cierta influencia sobre el gobierno. Y de ahí comienza como en una serie de, de que los cristianos empiezan a tener poder, empiezan a tener influencia. Avanza el tiempo y llega Justiniano, perdón, donde él también da un edicto en el 538, en donde se le da todo el poder o un poder, ¿cómo se diría? Un poder político, ¿sí? Un poder político imperial al obispo de Roma. Ahora, lo interesante es que en Roma, que era un lugar latino de personas de habla latina, no había una gran cantidad de cristianos allí, pero allá se le entrega el poder. Y ahí es donde comienza la opresión, porque a pesar de que ellos eran cristianos, a pesar de que profesaban la fe cristiana, el hecho de tener poder a ellos los llevó al sentimiento de dominar a los demás, al sentimiento de oprimir a los demás por causa de eso. Y esa fue las razones por la cual la iglesia empezó a caer en su fe. Y la misma iglesia perseguía a la iglesia. Eso fue algo terrible. Dios nunca quiso eso para su pueblo. Dios nunca quiso que se organizara en nación, como fue con Israel. Ya no era el propósito de Dios eso. ¿Por qué? Porque Dios tenía el deseo de que esto sea llevado de manera libre a todas las naciones de la tierra. Ya no como un reino, ya no como un gobierno. Dios estableció un gobierno, sí, pero no era de esa manera. Así que cuando nosotros vemos cómo es que la iglesia primitiva fracasó, podemos sacar luz para nosotros y ver y distinguir cómo es que ahora Satanás se está moviendo en nuestro tiempo. Y es a través de eso, a través de tener una autoridad política unido con el poder religioso y oprimir a los demás. Así que, bueno, nosotros por la profecía conocemos que esto va a ser una realidad en la formación de la imagen de la bestia. Pero tenemos que tener en cuenta, Dios no tiene como el propósito de eso. Aún en la iglesia adventista, por ejemplo, el presidente de la conferencia general no es la cabeza de la iglesia. No es la cabeza de la iglesia es Cristo. Sin embargo, ellos son como un grupo, bueno, eso es parte de la organización que aún se mantenía entre los discípulos. Son personas unidas quienes, es que, ¿cómo se diría? ¿Cómo sería? Dios estableció un tipo de gobierno, Ujú. no para ser líder Autoridad. un líder autoritario sobre los demás,
Dios les estableció como lo hizo en el antiguo Israel, ¿no? Por 70, Sí, por sí. 100, un líder que dirigiera ese grupo, que instruyera a ese grupo y los demás, y así sucesivamente. O sea, Dios siempre quiso eso que existiera, no alguien como ya conocimos en la historia del imperio papal, Ujú. que alguien dominaba inclusive las conciencias, dominaba la política, la religión, no en ese sentido, ¿no? La manera de organizar de Dios fue, diría, muy razonable, muy Ujú. justo, y es el tipo de gobierno que Dios instituyó desde la era apostólica Sí, también, ¿no? sobre principios diferentes. Exacto. Sabe, mientras estabas hablando, estaba pensando en el deseo de poder que siempre han tenido los gobernantes de este mundo. Ese es el problema. O sea, los gentiles sabemos que cuando existía un gobierno pagano ahí, habían dos cosas que caracterizaban. Sabemos que eran gobiernos políticos, pero sabían que también era un gobernante religioso y político. Mm. Interesante. Mientras que en la teocracia vemos un gobierno diferente de Dios, ¿sí? Dios siempre distinguió, ¿no? Jesús mismo incluso distinguió, dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. De que Dios enseñó de que hay ciertas esferas de un gobierno civil, de un gobierno religioso, mas nunca pueden estar mezclados los dos. Ahora, cuando el hombre se convierte en gobernante, siempre tiene ese deseo de poder gobernar sobre los demás, de oprimir, de pisotear inclusive las conciencias, sacando leyes, etcétera. A través de toda la historia siempre se ha repetido eso. Y lamentablemente vemos en la historia, o sea, la realidad, cuando este cuerno pequeño adquirió todo su poder, ¿qué es lo que hizo? Oprimir las conciencias del ser humano. Y el ser humano quedó en completa ignorancia por siglos. Dios había advertido de que iba a ser un gobernante, Ujú. pero los principios de que si hay alguien hoy en día que aspira a ser gobernante, aquel que tiene ese conocimiento, me llamó mucho la atención que la cita que leíste, donde dice que Cristo establece un reino sobre principios diferentes. Aquel que quiere ser gobernante debe ser ¿qué? Siervo. Él llama a los hombres no a asumir autoridad, sino a servir, sobrellevar a los fuertes, las flaquezas de los débiles. Eso debe ser el gobernante. Esos son principios diferentes. El poder, la posición, talento, educación, colocan, dice, a su poseedor bajo una obligación mayor de su servir a sus semejantes. Mas lamentablemente existe también que aquellos que están en la autoridad, eh, como no siguen esos mismos principios que Dios dejó, de que Cristo lo dejó, sino simplemente muchas veces oprimen al más débil, hay injusticia al que es inocente, hay abuso de poder, lo que se ve. Porque esa realidad se vive en nuestro mundo. Hoy en día vemos a nuestros gobernantes. Es porque no se ha seguido los principios bíblicos. Dios dijo, aquel gobernante va a hacer esto y esto y eso. Y el pueblo dice, bueno, de igual manera, Señor, queremos. Mas la Biblia hoy en día nos enseña de que hay principios diferentes. Aquel que quiere ser o que quiere asumir autoridad debe estar dispuesto a qué? A servir. O sea, yo encuentro ese principio, ¿sí? El que quiera ser autoridad tiene que servir. Porque el conocimiento y la inteligencia le pone eso. Pablo mismo dijo, no, soy deudor con mis hermanos. El conocimiento, la luz que obtuvo era deudor. Y esa es la misma condición que nosotros tenemos como conocedores de las Sagradas Escrituras. Sabemos que este tipo de gobernanza al final va a acabar. No siempre van a permanecer. Dios, en el libro de Daniel lo leímos, de que el único reino que va a permanecer al final es un reino que Jesús la estableció. Ese es el único reino que va a permanecer, que nunca más va a ser destruido. Los demás serán destruidos, porque nunca siguieron los principios del reino verdadero. Amén. El último día, que es el día jueves, nos habla, yo creo que ya lo hemos mencionado, el Ujú. título, una luz para los gentiles. Sabemos que siempre fue esto, el propósito de Dios desde el principio, Ujú. de que aquel que conoce al Dios verdadero debe ser una luz para el mundo, no para condenarlo, no para acusarlo, no. Dios siempre quería que fuera una luz. Bien, ¿qué podemos aprender nosotros de este día?
o qué lecciones podemos sacar, qué principios se pueden aplicar a nosotros, ¿no? En nuestro tiempo. Sí, muy bien. El propósito de Dios, como ya bien dijiste, siempre fue que la bendición del mismo Dios llegara a todas las naciones de la tierra. Ese fue el propósito por el cual Dios llamó a Abraham, para que por medio de él y su descendencia llegue la bendición a todas las familias de la tierra. Esa misma idea, a todas las familias de la tierra, o con la frase a toda nación, tribu, lengua y pueblo, se repiten en ciertos pasajes de la Biblia en el sentido de que todo el conocimiento de la gloria de Dios va a ser conocido en toda la tierra. Dios tenía el deseo de que por medio de su pueblo puedan ser todos atraídos a la adoración del Dios verdadero y el conocimiento del Dios verdadero. La lección nos da algunos textos bien interesantes como Apocalipsis 14:6, el mensaje del primer ángel, donde dice que el evangelio eterno va a ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 18:1, donde nos dice que la gloria de Dios va a alumbrar toda la tierra y toda la tierra va a ser llena de la gloria del conocimiento de Dios, como algunos otros textos dicen. Yo quiero leer Isaías 42:6, donde bien puede ser aplicado a una profecía mesiánica, pero también aplicado a lo que el pueblo de Dios es o lo que el pueblo de Dios debería ser. Dice así, Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Son promesas de Dios. ¿Para qué? Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. ¿Y qué quiere decir ser colocado por pacto al pueblo? El texto continúa, por luz de las naciones. Estas son frases sinónimas, frases paralelas. Ser colocado por luz a las naciones es lo mismo que ser colocado por pacto al pueblo. Dios cumpliendo el pacto. ¿El pacto? ¿Cuál pacto? El pacto Abraham. El pacto de que la tierra va a ser bendecida por Dios. El pueblo de Dios va a ser colocado como luz, como cumplimiento del pacto a todas las naciones. Nosotros somos una luz de manera individual y de manera como un cuerpo, de manera corporativa. Una luz que traerá las bendiciones del pacto eterno al mundo. Quiero solamente leer para terminar lo que dice en la carta 108 de 1902 en el párrafo 23. La Señora del Señor dice así: oh, qué poder para el bien puede ejercer un hombre convertido, transformado diariamente, para traer bendición y alegría al mundo. Cuando la iglesia está imbuida del espíritu de obediencia y amor, los miembros ejercerán en el mundo una influencia salvadora. Y Dios no les negará nada que corone esta influencia con éxito y victoria. Los hombres y las mujeres son sus agentes para la salvación de las almas, aquellos que están llenos de un ferviente deseo de atraer a los pecadores a Cristo, cuentan con la simpatía y la cooperación del universo celestial. La tierra, y esa es la promesa, la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios a través de personas que van a estar llenas de la luz que proviene del cielo. Y Dios los va a acompañar para que ellos puedan irradiar esa luz a los corazones que necesitan ser alumbrados. El Señor nos ha llamado a todos nosotros como un pueblo a hacer esa bendición para el mundo. En mucho tiempo estamos ya aquí en la tierra y es por causa nuestra. Nosotros necesitamos alistarnos, necesitamos recibir esa luz que viene del cielo, como decía Isaías, ser llamados por justicia, por la justicia de Dios, para llevar este mensaje por testimonio al mundo. Así que el Señor nos coloque esto en nuestro corazón, este deseo, ese anhelo de ser esa luz para el mundo. Amén. Y creo yo de que es propósito de Dios de que hoy acabe esta historia de este mundo. Ya hemos mencionado que es el propósito de Dios de que su reino eterno sea establecido. Y Dios nos llamó para ser una luz. Y sabemos que esa luz, Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. De manera que para ser una luz del mundo necesitamos que esa luz esté en nosotros. No es reflejar la luz, sino es que la luz esté en nosotros. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En ese sentido debemos ser una luz. Pero y yo creo que es la voluntad del Señor hoy en día de que nosotros seamos más luz. Mira lo que dice esta cita, me llama mucho la atención, porque sabemos que al final toda la tierra va a ser iluminada con esa luz, con el conocimiento de Jesucristo. Toda la tierra, todos los hombres van a tener una luz, van a recibir.
Pero mira lo que dice esta cita. Es propósito de Dios que progresemos constantemente en conocimiento y virtud. Su ley es el eco de su propia voz que hace a todos la invitación. Subid más arriba, sed santos, sed aún más santos. Cada día podemos adelantar en cuanto a la perfección del carácter cristiano. Los que están dedicados al servicio del Maestro necesitan una experiencia mucho más elevada, profunda, amplia de lo que muchos han pensado obtener. Obreros Evangélicos, página 260. Dios quiere que seamos una luz, pero nunca tendremos luz si no subimos más alto o si no aspiramos a reflejar la misma imagen de Cristo. Dios quiere, nos ha dado su pacto, nos ha hecho promesas de que voy a escribir mi ley en sus corazones, de que voy a perdonar todas sus iniquidades y voy a poner mi espíritu para que anden en todos mis estatutos. Dios ya ha hecho la promesa. Dios nos ha dado motivaciones, mejores promesas sobre mejor fundamento que es Cristo. Tenemos toda la ayuda divina a nuestra disposición y Dios quiere que seamos una luz. Pero si no lo aceptamos, su pacto de Él, simplemente serán intentando ser luz por mi propia fuerza. Mi conclusión es que aceptemos su pacto del Señor, entonces seremos una luz del mundo, porque el Evangelio eterno va a ser predicado a todo el mundo. Y para que ese mensaje sea tan convincente, los hombres van a ser realmente una luz. Entonces, la predicación se habrá acabado. Y esa es nuestra invitación. Entremos o creamos en ese pacto del Señor. Que el Señor le pueda bendecir durante esta semana. IAG, juntos avanzaremos.